Una vez obtenida nuestra información de nuestra capa de IP en formato raster, donde cada píxel, cada punto es un valor de IP, digamos distribuidos en el espacio, entonces esta imagen nos permite poder realizar cálculos areales para generar otro tipo de información. Por ejemplo, podemos calcular el rendimiento del maíz en base al IP. Para esto vamos a raster, calculadora raster, y acá fíjense que está la capa IP maíz. Entonces hacemos doble clic, acá lo tenemos, y vamos a calcular el rendimiento. ¿Cómo calculamos el rendimiento? Multiplicando el IP maíz por 9,5 toneladas por hectárea, que eran las estimadas como rendimiento alto por el INTA. Entonces vamos a guardar esta imagen, vamos a guardar el archivo como rendimiento. Y le damos guardar, aceptar, y ahí nos generó la capa rendimiento. Es un archivo nuevo en el cual, si ustedes se fijan, acá teníamos los IP maíz que iban de 0.49 a 0.988 y tenemos rendimiento que pasa a ser esto toneladas por hectárea, de 4 a 9, 9,3. También podemos calcular el ingreso bruto, que era el valor del rendimiento por el precio de la tonelada. El precio de la tonelada estaba establecido en 134,50. Volvemos a guardar, ponemos ingreso bruto. Y ahí tenemos otra capa en la cual pasamos del rendimiento en toneladas al ingreso bruto por hectárea en dólares. Y también vamos a calcular el margen bruto. El margen bruto se obtiene restando al ingreso bruto, resta 805,24, que es el costo bruto que el INTA calculó para esta temporada. Lo guardamos también, margen bruto. Aceptar, y aquí tenemos nuestro margen bruto. Fíjense que hay algunos sectores en los cuales el margen bruto da negativo, es decir, una rentabilidad negativa. El siguiente paso es transformar estas imágenes en imágenes un poco más entendibles, ya que hay una multiplicidad de valores y es poco entendible para el que lo lee. Entonces tenemos que transformar estas imágenes en imágenes que se puedan interpretar como alto, medio y bajo, o algunas de esas variables. Para esto vamos a utilizar un proceso que se llama reclasificación. Vamos a procesos, caja de herramientas, análisis raster y reclasificar por tabla. Lo primero que vamos a reclasificar es el IP maíz, utilizando la tabla que figura tanto en el PDF como en la guía de trabajos prácticos. Entonces venimos acá donde dice tabla de reclasificación, abrimos y ponemos añadir fila. Un criterio que se utiliza siempre es ir de menor a mayor. Entonces, como teníamos como valor mínimo 0, y de acuerdo a la tabla de clasificación que habíamos indicado, el primer intervalo va a ser 0,6, y a ese le asignamos el valor 5 porque va a ser el de máxima restricción, y así seguimos de 0,6. Nos conviene ponerle varios decimales porque es muy estricto el sistema, y con muy pocos decimales genera categorías que no nos interesan. Entonces la tabla nos queda con esta asignación de valores, y cada uno de sus
de sus intervalos nos va a representar una categoría. Muy bajo, bajo, medio, alto, muy alto. Cerramos, aceptamos y le damos a ejecutar. Acá nos crea, fíjense, al agrupar nos genera unas manchas más grandes que son de estos valores, que van de 1 a 5. Esta es una capa temporal, por lo tanto tenemos que guardarla como capa, como archivo raster, para lo cual lo guardamos. Le ponemos IP clasificado y ahí nos queda guardado. Muy bien, acá lo tenemos. Vamos a borrar la capa anterior, que es la capa temporaria. Para clasificar el rendimiento vamos a utilizar los intervalos o las propuestas que hace INTA de 7,5 toneladas el rendimiento bajo, 8,5 toneladas medio y 9,5 o más alto. Volvemos a procesos, caja de herramientas, reclasificar por tabla, y acá en vez de IP clasificado vamos a rendimiento. Entonces, en rendimiento armamos la tabla. Entonces vamos de 0 a 7,5, le asignamos el valor 3, que va a ser bajo, 7,5, 0,001, 8,5, 2, que va a ser el valor medio, y de 8,5 a 9,5 el valor 1. Aceptamos, ejecutamos y tenemos nuestra imagen de rendimientos. Lo guardamos porque nos generó esta capa, que es una capa temporaria, y lo guardamos como rendimientos, clasificados. Adentro, listo. Borramos esta anterior, como siempre, y pasamos a calcular, reclasificar la imagen de ingresos brutos. La reclasificamos en rangos de $200. Entonces partimos de 0 a 800 una categoría, y así vamos hasta 1400 de 4, 3, 2 y 1. Le damos a aceptar, ejecutar, y ahí tenemos nuestra imagen. Y la guardamos como ingreso bruto clasificado. Aceptar, listo. Borramos nuevamente y nos queda por último la de margen bruto. Entonces también en margen bruto hacemos la categorización cada $200, pero acá tenemos la particularidad que tenemos valores negativos, por lo tanto vamos a partir de menos 200 a 0, de 0 a 200 y así hasta 600. Aceptar, ejecutar, y aquí tenemos todas las capas reclasificadas. Lo guardamos como margen bruto reclasificado, aceptar, y lo tenemos. Borramos las anteriores capas que son temporales. Listo. Una vez que tenemos todas nuestras capas reclasificadas, lo que vamos a hacer es incorporar la imagen, el shape de los suelos de la provincia de Buenos Aires. Este shape, fíjense, ya está en paja 5, por lo cual no va a haber ningún inconveniente con el traspaso del sistema de coordenadas. Abrimos en vectorial, añadir, y acá nos aparece todo el mapa de suelos de la provincia de Buenos Aires y nuestra zona de trabajo. El objetivo será extraer de todas las unidades de suelo que se encuentran en la provincia de Buenos Aires, aquellas con las cuales son series puras que hemos trabajado como clase 1, para lo cual vamos a recurrir a la selección por expresión. Y aquí vamos a trabajar con las series puras, cuyos símbolos los vamos a encontrar por aquí. Entonces vamos a hacer pergamino, por ejemplo,
pergamino, acá la tenemos, y acá vamos a un operador que es un operador booleano que es OR. Entonces cuando encuentre va a ser símbolo igual a P, que es pergamino, o que el símbolo sea roja, por ejemplo. Acá lo tenemos. Y así completamos todos los que ustedes estuvieron trabajando, que se los pusimos en la guía. Así les queda todo el condicional para poder hacer la selección. Vamos a seleccionar objetos espaciales, cerrar, y aquí en amarillo nos van a aparecer aquellas unidades que hemos podido seleccionar. Entonces estas series puras que hemos trabajado de clase 1 las vamos a cortar con el mismo procedimiento que ustedes ya conocen. Vamos a vectorial, herramienta de geoproceso, cortar, objeto seleccionado solamente, y acá tenemos nuestra selección. Guardamos el cortado como suelos clase 1 y nos queda ya como la futura máscara. Eliminamos el cortado, que es una capa transitoria, y nos vamos a desactivar todas las capas para poder ver un poco más. Entonces lo que haremos es, como si fuera un sacabocado, extraer de cada capa raster la imagen del área que es estrictamente clase 1. Para ello vamos a raster, extracción, cortar raster por capa de máscara. Acá fíjense, vamos a elegir por ejemplo ingreso bruto, maíz clasificado, IP maíz clasificado, y la capa de máscara vamos a elegir clase 1. Le damos a ejecutar, cerrar. Y aquí, como ustedes pueden ver, nos da la salida, el output, y acá pueden ver cómo recortó de la imagen original solamente el área de interés. Lo guardamos como un archivo, cortar, para dar como, y lo guardamos como IP clase 1. Así hacemos con cada uno de las capas, tanto de margen bruto, ingreso bruto y rendimiento.